Hola nuevamente. El día de hoy abordaremos las siguientes unidades correspondientes ya para finalizar pues esta materia de psicodiagnóstico infantil. Entonces, pues, si bien dentro de estos diferentes videos hemos estado abordando el tema del desarrollo, el tema de poder identificar algunas características, la influencia que tienen los padres de familia y cuidadores dentro de esta parte del diagnóstico. Ahora bien, precisamente para cerrar con esto, hablaremos acerca de la elaboración de informes psicológicos. Dentro de esta parte de la elaboración del informe psicológico, se hablará un poco de la estructura, del contenido de un informe psicológico, cuál es la intención de estos informes, dónde se debe tener una redacción clara, una redacción objetiva, e incluso en esta parte del informe, una vez que tenemos el informe, debemos realizar la presentación de resultados y las recomendaciones. Finalmente, con la parte del manejo de la retroalimentación a los padres y a la escuela. También hablaremos brevemente acerca de los casos clínicos y la supervisión, el estudio de estos casos clínicos, un análisis, una discusión y sobre todo la supervisión, prácticas profesionales en el psicodiagnóstico, así como la resolución de dilemas éticos en estas situaciones clínicas. En ese sentido, pues iniciaremos con la parte de qué es un psicodiagnóstico infantil. Y pues precisamente antes de empezar con esta parte de qué es el psicodiagnóstico infantil, es importante tomar en cuenta que dentro del área clínica, nosotros manejamos diferentes tipos de informes, ¿no? Informe ya sea en el ámbito clínico, en el ámbito educativo, en el ámbito forense, e incluso en la orientación vocacional. Pero hoy precisamente pues estaremos enfocando un poco la parte del informe clínico. Es sumamente importante, pues precisamente dentro de estos informes poder respetar estos objetivos, estos dilemas en cuanto a la aplicación individual. En este sentido, porque hablo de esa parte de estos dilemas de aplicación individual, bueno, porque a veces se suele cometer el error y quizá seguramente si han tenido como alguna experiencia laboral podrán darse cuenta que precisamente en ocasiones vas a como a alguna entrevista, vas a algún trabajo y entonces es una aplicación de pruebas este, en conjunto, ¿no? Donde no solamente hay una o dos personas, sino hay un montón de personas alrededor de ti, donde a veces incluso no hay como estos medios para poder llevar a cabo estas aplicaciones. Entonces, en este sentido es importante que si nosotros vamos a realizar algún tipo de aplicación y de algún tipo de prueba, número uno es importante que tomes en cuenta que en estos escenarios debe buscar un lugar libre de estímulos para el niño. Para el niño recuerda que en esta etapa, por ejemplo, eh, puede atraerle cualquier cosa, ¿no? El juguete, el muñequito, los armables, lo que tengas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para poder elaborar este informe, pues previamente tienes que hacer esta aplicación de las pruebas. Dentro de esta parte de la aplicación de las pruebas es importante tomar en cuenta esta parte, un espacio libre de estímulos, debe ser un lugar sumamente bien ventilado, incluso el niño tiene que haber alimentadose correctamente, sus 8 horas de sueño, porque si no, obviamente recuerda que, como al inicio te mencionaba, ¿no? Todo lo que vamos haciendo, pues precisamente tiene que ver con una parte, sí tiene que ver con esta parte de los test, de los cuestionarios, de las aplicaciones, de lo que nosotros hacemos, pero también algo que eh, dentro de nuestro trabajo, algo que impacta dentro de estas aplicaciones de pruebas y demás, es la forma en la que nosotros vamos a observar. Es estas herramientas con las que contamos y que precisamente la observación
tiene un fin dentro de estas aplicaciones, ¿no? Porque ahí entonces ves de manera detallada si a lo mejor giró la hoja, si la arrugó, si borró. Entonces, esta parte de la observación forma parte, es como el complemento de esta parte de las aplicaciones. No podemos decir, pues llévatelo a tu casa y ahí lo resuelves. Habrá algunos, como al inicio te mencionaba, ¿no? Habrá algunos cuestionarios que no serán llenados por el niño, el adolescente, sino más bien será por otros, ¿no? Papás, maestros, etcétera. Y bueno, pues ya entrando precisamente a entonces, ¿qué es esta parte de la elaboración de informe psicológico? ¿Qué es un informe psicológico? Pues precisamente, y cuál es la función del informe psicológico, pues precisamente este es un documento técnico científico. Y aquí hablamos científico porque recuerda que todo siempre está basado en el método científico. Incluso el hecho de cuando nosotros aplicamos alguna prueba, debemos conocer la fiabilidad, debemos conocer cuándo fue la última aplicación de esta prueba, si es aplicable para niños de esta edad o no. Por ejemplo, precisamente cuando aplicamos de Lauretan Bender, pues está el Baby Bender, no vamos a aplicar el Bender normal, ¿no? Sino el Baby Bender, que sería una adaptación precisamente a los niños, ¿no? Si tú no aplicas de manera correcta esta parte eh, de las pruebas, podemos caer en un sesgo, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante tener en cuenta que si bien es un documento sí, técnico científico, porque aparte de eso no sabemos para dónde puede ir como este informe, ¿no? Siempre es importante tenerlo como amparado de esa manera y en ese sentido, pues propiamente es que nosotros cuando damos este informe, previamente tenemos que tener un conocimiento amplio, extenso sobre las pruebas que vamos a aplicar. Sobre si yo voy a aplicar alguna prueba, tengo que saber cuál es el fin de esta prueba. Tengo que saber cuándo fue, si tuvo algún ajuste, tengo que saber cuándo fue ese ajuste. Eh, y entonces en ese sentido es importante que para nuestra integración de este informe, pues previamente tú tienes que tener un bagaje completo acerca de las diferentes pruebas proyectivas que se van, ¿no? Y no solamente es el conocimiento, sino que la práctica que tengas en ello, ¿no? Porque, pues precisamente de esto habla incluso hasta la ética en esta parte de la interpretación, en esta parte de los informes, ¿no? Eh, otra, bueno, pues básicamente esta parte de lo que es el informe psicológico, pues tiene que ver con esta formulación de este proceso de comunicación dinámico de una situación, ¿no? Y obviamente, pues esto es de una duración limitada, porque obviamente entendemos que la parte de la aplicación de pruebas y el informe, pues va, tiene un tiempo determinado, ¿no? Cabe mencionar en esta parte que cuando nosotros hablamos de las pruebas, es importante que tomes en cuenta, como te decía, eh, que conozcas completamente esta prueba, pero si bien no solamente es que conozcas esta prueba y que la manejes, sino que sepas que esta prueba te va a dar ese contenido porque precisamente da respuesta. Cuando nosotros realizamos algún tipo de pruebas, van a dar respuesta a lo que yo estoy buscando, van a dar respuesta a mi motivo de consulta. Entonces, es sumamente importante que tengamos como todo esto claro. Como te decía, pues precisamente esta parte del informe va a darle pues respuesta a este motivo de consulta e incluso dentro de esta parte del informe psicológico pues se verá si fue si, para precisamente atender si es ideal, qué tipo de tratamiento se le va a dar o se sugiere de acuerdo a este tipo de aplicaciones que se hicieron, ¿no? Es importante tomar en cuenta, pues sobre todo en niños,
cosas que ocurren antes, durante las aplicaciones de las pruebas, ¿vale? Para que se pueda elaborar un informe psicológico adecuado. En este sentido, pues como te decía, ¿no? De pronto puede servir para que, pues justo para sustentar esta parte del diagnóstico, para orientarnos a decisiones terapéuticas, educativas o legales, ¿no? Y por eso precisamente es que debemos tener mucho cuidado con la forma en la que aplicamos nuestras pruebas. Y aquí otro elemento importante, que ahorita lo veremos como de manera detallada, otro elemento importante dentro del informe, pues que tiene que ver con esta parte de la claridad, eh, tiene que ver, este, tiene que ver precisamente con tener objetivos claros, con conocer, con identificar esta parte que quieres realizar mediante la exploración de las pruebas, ¿no? Y, por supuesto, pues el conocimiento, como te repito, ¿no? El conocimiento de estas pruebas, ¿no? No podemos aventarnos y decir, ah, bueno, es que quiero aplicar un HTP porque quiero conocer algunos aspectos de la familia, ¿no? E incluso, pues, si nosotros vamos a aplicar algunas pruebas para dar sustento a algo que vemos en el motivo de consulta, no sé si estamos hablando a lo mejor, es referido porque dicen que tiene pérdida del interés, que no le agrada salir con sus amigos, que ya se ha vuelto como muy aislado, que sus esferas ha empezado como a aislarse, ha empezado a ser diferente. Si nosotros de pronto, e incluso si dicen a lo mejor ya como tal algunas características, no sé si estamos hablando de depresión, pues entonces yo tendré que aplicar cuestionarios, tendré que aplicar herramientas que me den cuenta de que efectivamente estamos hablando de un caso de depresión, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, no voy a aplicar una prueba que sea de ansiedad, o no voy a aplicar una prueba de memoria, de aprendizaje, si lo que yo estoy buscando, si en mi motivo de consulta tiene que ver precisamente con un tema de depresión, ¿no? Es sumamente importante orientar estas decisiones terapéuticas porque nos va a ayudar a orientar estas decisiones terapéuticas, pero también, por supuesto, comunicar estos hallazgos a los padres, a la escuela y a otros profesionales. ¿Por qué? Porque es esta devolución de la información. Ahora lo que yo encontré dentro de mi informe, ahora te hago esa devolución de lo que encontré. Y no solamente es un listado donde se va a interpretar sin sentido. O sea, tenemos esta prueba y en la casa dibujó el techo inclinado y colocó una chimenea, entonces de acuerdo a esto, no, no es un informe desintegrado, tiene que ser un informe integrado, incorporarlo precisamente ahora, esto que ya encontré en esta prueba, con esto que encontré en otra prueba, con esto que sustenta efectivamente las relaciones personales con su familia, con esa parte de la integración. No es meramente solamente aplico una prueba y entonces realizo estos reportes, este informe donde solamente hablo de una manera incluso hasta desorganizada. Entonces, lo que tiene que ver con este aspecto, pues es fundamental, número uno, hablar desde la integración del informe psicológico. Y ese es precisamente el objetivo, ¿no? Poder, de acuerdo a estas herramientas que ya tengo, que ya apliqué, entonces ahora voy a darle sentido a esa información. Lo voy a integrar, no lo voy a dejar de manera inconclusa, ¿no? Porque precisamente esa parte en el apartado de las conclusiones, que ahorita pues ya lo vamos a ver, eh, es como lo más interesante cuando nosotros presentamos un informe, ¿no? Dentro de estas, pues precisamente estas características, eh, dentro de estas características que nosotros podemos encontrar de manera general del informe psicológico,
pues precisamente es este rigor científico. Como te decía, es este uso de instrumentos válidos y confiables. Si yo sé que se actualizó una versión, bueno, yo voy a utilizar ahora esta versión y verificar que esta versión sea adaptada para niños. Si hay una versión adaptada para niños adolescentes, entonces, bueno, yo tendré que aplicar este, esta prueba a un niño, ¿no? Sí, ya se la puedo aplicar como a todos, eh, a los adolescentes como un adulto, bueno, entonces puedo aplicarla. Sí hay incluso pruebas que son como para mujeres específicas, entonces no se la podría aplicar a un hombre, ¿no? Porque precisamente aquí nos habla en esta parte de la fiabilidad y de la validez, pues que es incluso todas las pruebas, como recordemos, están basadas en el método científico, tienen sustento de por qué se están aplicando en esta, porque se hicieron previamente como investigaciones y demás. En otro aspecto, pues como te mencionaba, de pronto esta parte de la claridad y el objetivo. Siempre se debe ocupar un lenguaje preciso, comprensible. No siempre debe ser como, sí debemos ocupar como un lenguaje técnico, pero no siempre debe ser tan técnico, ¿no? Sino algo que sea digerible y entendiendo, bueno, que dentro de esta parte de la claridad y la objetividad del informe psicológico es tanto que lo puedan entender perfectamente los padres de familia como una autoridad. Por otro lado, aparece esta parte de la contextualización, donde esta parte de la conceptualización, por supuesto que tiene que ver con la integración de la historia personal, familiar, social, y bueno, que más adelante ahorita hablaremos acerca como de estas características así, de manera concreta que debe tener estos informes y por supuesto la utilidad, es decir, los resultados que deben ir orientados hacia acciones concretas. De especial relevancia en la población infantil por la influencia de su contexto, ¿no? Entonces, más bien aquí tendremos que tomar en cuenta, pues precisamente en la población infantil, la influencia que incluso puede llegar a tener eh, el contexto. Y antes de dar continuidad a esto, si bien es importante que dentro de esta estructura del informe psicológico, pues ahora sí vamos a hablar, ay, está, dentro dentro de esta parte de la estructura básica del informe psicológico, bueno, pues estaremos viendo algunos aspectos fundamentales. Si bien nos habla de los datos de identificación del evaluado, donde, bueno, pues precisamente quien es la responde, pues puede ser una parte del evaluado o incluso los padres de familia y propiamente el psicólogo. El motivo de consulta que tiene que ver con esta parte de la razón y objetivos de las evaluaciones, así como los procedimientos, las técnicas, las entrevistas, pruebas, observaciones utilizadas. Eh, Dentro de esto, pues también está la historia y los antecedentes relevantes que tiene que ver con el desarrollo, el contexto familiar, el contexto escolar, así como la observación conductual, que tiene que ver con la actitud, con la conducta, con las respuestas durante este proceso. Y entonces, bueno, para ir desmenuzando como esto de manera detallada, hablemos previamente de las habilidades requeridas que tenemos que contar para poder realizar estas evaluaciones y propiamente llegar al informe psicológico. Sumamente es importante que nosotros tengamos esta formación teórico-metodológica y práctica para la evaluación, donde nosotros sepamos qué evalúa esta prueba, qué evalúa la otra prueba, cuándo es recomendable aplicarla, cuándo no es recomendable aplicarla, eh, porque si bien nosotros sabemos que todo esto pues tiene un sustento teórico, ¿no? Cada prueba debe tener como un sustento teórico, la validez, la fiabilidad y demás. Um, en este sentido, pues también esta parte de nuestras habilidades que tenemos que tener para poder realizar estos informes, pues obviamente tenemos que tener una capacidad de análisis, de síntesis y lo más importante de integración. Hace rato mencionaba la parte de la integración, como que
Supongamos que, no sé, pides algún objeto por una bicicleta, ¿no? La pides por paquetería. Entonces, supongamos que en esta parte, en este ejemplo, de repente te llega una llanta, después te llega ya un poquito la base de donde van las llantas, después vienen los frenos. eh, entonces, eso no habla de una manera integrativa. Cuando nosotros, traspasando como este ejemplo a la parte del informe psicológico, pues precisamente tiene que ver con esto, tiene que ver con esta integración que yo le estoy dando a esta información, a esto que me estoy encontrando, a estas respuestas que le estoy dando precisamente en atención a todas estas pruebas que estoy aplicando, ¿no? Tiene que tener una integración, tiene que tener un sentido. No puede ir de manera desmenuzada, como anteriormente te decía, bueno, de acuerdo, existen líneas, que está en diagonal y de acuerdo a tal autor. No, porque eso no daría cuenta de un informe. Eso sería meramente algo que de repente para una clase y ya, pero no estás integrando toda la historia, no estás integrando toda esta parte. Dentro de esta parte de las pruebas, nosotros idealmente se dice que puedes llegar a aplicar máximo 8 pruebas y mínimo 5 pruebas para esta aplicación de las baterías, ¿no? Nosotros vamos a integrar como toda esta información, donde pues obviamente, como ya te mencionaba, ¿no? Vienen los datos personales, el motivo de consulta, hay un análisis, están los métodos que se están utilizando y por supuesto esta parte de la conclusión y la devolución de la información. ¿Qué se va a integrar qué se integra dentro de este informe? Bueno, pues para entender es importante tomar en cuenta que existen diferentes criterios para este informe y que pues precisamente tiene que ver uno, pues con la conducta profesional, ¿no? Y de lleno tiene que ver primero con la ética. La ética para fundamentar que fundamenta nuestra conducta. ¿Qué quiere decir esto? Es incluso esta ética de decir, bueno, yo soy psicólogo clínico, yo me he dedicado a esta parte clínica, yo he trabajado con niños y adolescentes o no he trabajado, entonces desde esta parte ética, desde este criterio ético, no podríamos empezar a hacer elaboración de pruebas si, por ejemplo, no las conozco, si creo que a lo mejor el vender es normal para los niños, si creo que entonces para eh, el test de la familia y yo lo voy a interpretar como yo crea, o el HTP, el Macover, todas estas como pruebas, yo digo, bueno, las voy a implementar, pero sin conocerlas. Entonces, eso habla incluso de nuestra propia ética como profesionales, eh, de acuerdo a lo que yo conozco. Si yo no conozco sobre una prueba, si yo no sé hacer algún informe, si yo no sé hacer esto, es mejor ser honestos y no hacerlo. Porque digamos, bueno, en este caso, a veces no estamos como sometidos a acreditar lo que sabemos, ¿no? No estamos sometidos, por ejemplo, en las instituciones, hablando en este caso, ¿no? De repente refieren a un niño y entonces lo único que le piden es traiga un informe de todo lo que se encuentra, que se hagan evaluaciones, porque han notado que tiene conductas, no sé, que le cuesta trabajo seguimiento de indicaciones, no puede trabajar en equipo, no sé, ¿no? Y entonces van y lo refieren. Y entonces digamos que, bueno, en este sentido, propiamente, la escuela no va a cuestionar lo que estés haciendo, o tal vez sí, pero por eso precisamente yo te hablo de esta parte ética. En ocasiones, por ejemplo, en informes, por ejemplo, periciales, ahí sí te piden tu identificación, tu cédula profesional, y entonces te van a decir bajo qué argumento estás aplicando esa prueba. Y tienes que conocerla perfectamente, tienes que presentar tus resultados de manera organizada, de manera sintética, de manera analítica, de manera integrada. Porque si tú no lo haces, digamos, bueno, ya haces un reporte, porque quieren saber si un niño debe quedarse con su mamá o con su papá, y entonces
tú agarras y sin conocimiento haces algunas pruebas y entonces cuando llegas a esta parte pues de periciales te dicen, ah, bueno, ¿por qué hizo esta prueba? Y entonces no tienes un argumento, no tienes un fundamento, ni siquiera conoces las bases de, pues entonces ahí incluso podrían quitarte hasta la cédula profesional. Entonces por eso es importante que si nosotros, se vale, porque se vale que de pronto cuando estamos egresando no sepamos muchas cosas, pero lo que no se vale es quedarse permanentemente así. Entonces, aparte, si yo quiero dedicarme al área clínica, entonces tengo que empezar a buscar especializarme, tengo que empezar a buscar diplomados que me permitan poder llevar a cabo, porque si bien dentro de la universidad, dentro de las licenciaturas, pues a veces es como muy corta, es como de manera muy general lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y no nos enseñan como a ir de manera detallada con diferentes aspectos. Entonces, en este sentido, ahí es donde está esta parte incluso de tu conducta profesional, ¿no? De esa preparación que tú puedas tener. También dentro de esta parte de los criterios, pues es importante garantizar esta neutralidad. Es decir, no hay una implicación personal, no hay una implicación, ah, bueno, es que yo no, noté esto, y entonces no hay una implicación personal. Más bien, en este sentido, pues hay una neutralidad por esta parte de las aplicaciones de las pruebas. Por supuesto, también debe ser garantizar objetividad, donde se deben utilizar fuentes adecuadas, su uso regularmente, eh, y es lo que te decía, ¿no? Esto precisamente va un poquito más en esta parte pericial. También es importante tomar en cuenta como la calidad de la metodología, qué tipo de metodología estoy utilizando, deductivo, analítico, tengo control de las variables, no tengo control de las variables, yo sé que, por ejemplo, esta prueba se puede aplicar a niños de cierta edad, o a esta edad no se puede aplicar. Entonces es importante que contemos con esa claridad de los instrumentos que vamos a utilizar y precisamente para dar cuenta en esta parte del informe. Por otro lado, bueno, pues siempre en qué se basa, cuál es el sustento y la razón por la que estoy aplicando esto, ¿no? Y por supuesto esta parte de la calidad de los instrumentos que tiene que ver este, con instrumentos que no estén, que estén actualizados más bien en este sentido, ¿no? Y precisamente es como se va a hacer. Entrando ya un poquito de ahí en esta parte del informe, es sumamente indispensable contar con el consentimiento informado, aun cuando no venga dentro del informe, o sea, no viene descrito, no viene esta parte redactado como tal en el informe, pero si bien cada vez que vamos a hacer alguna prueba, es importante dejarle en claro al paciente, al individuo con el que estamos trabajando, cuál es la finalidad. Ah, bueno, vamos a aplicar esta prueba, esa es la finalidad, entonces y ser sumamente claros en lo que queremos buscar, dependiendo de cada prueba, ¿no? También es dentro de estos criterios, pues también incluso hasta la misma, la redacción en un documento, ¿no? Un documento bien redactado, un documento que donde tenga estructura, donde tenga esta integración, donde no se vea desorganizado, porque precisamente pues eso incluso hasta habla mucho de nosotros, ¿no? Y por eso se esperaría que dentro de las licenciaturas, al menos nos den como esta parte de, llevemos una materia precisamente que tiene que ver con esta parte eh, de la, de la redacción, ¿no? Eh, cuando nosotros podemos hacer, es importante, bueno, como en algún momento te mencionaba, la parte de la confidencialidad. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos con un expediente? Bueno, en la área clínica se pueden quedar hasta 5 años esos archivos y esas evaluaciones. En la parte educativa, por ejemplo, cuando se hace como alguna prueba, puedes quedarte con ella el tiempo que está en la escuela, la persona, y todavía hasta 3 años después, ¿vale? En el área, en el área laboral, pues obviamente es el tiempo que está laborando cuando se aplican como ciertas pruebas, es el tiempo en el que está laborando una persona, se guarda como esos archivos, esas evaluaciones, y todavía 5 años más.
Vámonos un poquito ya de lleno a esta parte, vámonos ya de lleno a esta parte del informe. Bueno, ahorita regresamos a eso. Ok. Vámonos ya de lleno un poquito a esta parte del informe. ¿Qué debe contener este informe? Debe ser la forma adecuada en la que nosotros vamos a organizar esta información. En el interior, tanto en el interior como en el exterior, ¿vale? ¿Con qué es lo que debe contar? Debe contar primero, sí, con una portada, perdón. Siempre debe ser como elegante, estructurado. Si yo estoy trabajando para una asociación, si yo estoy trabajando para una institución, bueno, pues obviamente deben de ir los logotipos de esta institución, o sea, debe ir presentable, ¿no? Obviamente se sugiere que sea en Arial 12, que tenga una justificación porque eso le da como formalidad, le da estructura y visualmente se ve bien, así como también incluso el interlineado de 1.0, ¿no? Eh, dentro de esta como otra herramienta importante es que incluso se puedan colocar el número de hojas, ¿no? El número de hojas va de 1 a 0. Bueno, yo tengo de 1 a 7, una de 7, dos de 7, 3 de 7, 7 de 7, ¿no? Es importante numerar las hojas y también aquí sería como un aspecto importante tomar en cuenta la validez, la validez para este tipo de pruebas. Es decir, una vez en este informe tiene una validez de cierto tiempo, porque estas pruebas incluso llegan a caducar, ¿no? En cierto tiempo. Eh, y bueno, incluso en esta parte es importante tomarlo en cuenta. Si en algún momento, por ejemplo, el evaluado, si en algún momento ya le han aplicado algunas otras pruebas. Es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, ¿y qué resultados dieron de eso? ¿No? Entonces, porque podemos dar como incluso hasta un seguimiento, ¿no? O podemos entender qué es lo que está como pasando en este contexto. Y bueno, pues ya entrando directamente dentro de nuestros apartados de nuestro informe, una vez que tengamos como nuestra portada de inicio, ahora sí vamos con los apartados. Se sugiere que los apartados sean en números romanos y donde el primer lugar pues precisamente tiene que ver con estos datos demográficos. ¿Qué son estos datos demográficos? El nombre, pues tiene que ver con esta parte de los datos de identificación, ¿no? El nombre, aquí en este caso, por ejemplo, en caso de los niños, se sugiere como preguntar la institución educativa donde acude, con quién vive, la escolaridad, entonces, quiénes conforman como su familia, el nombre de la mamá, el nombre del papá, la edad de la mamá, entonces forma parte de esta integración en este sentido. Eh, en un segundo apartado, pues estará hablando del motivo de evaluación, que, y aquí es responder de manera simple con qué tiene que ver este tipo de evaluaciones. Si yo estoy aplicando pruebas de inteligencia, ¿qué es lo que espero encontrar con esta? ¿Qué respuesta le quiero dar a ello? ¿No? ¿A qué se debe? ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero conocer? ¿Por qué eso va a responder a las conclusiones? Por eso es importante saber el motivo de la evaluación. Si yo empiezo a dar algunas evaluaciones, tengo que saber a qué responde, a qué está respondiendo, qué quiero saber, porque eso al final me va a dar cuenta cuando yo hable acerca de las conclusiones. Y en este sentido, bueno, en esta parte de los apartados tenemos un tercer apartado y que dentro de este apartado pues nos habla de la metodología. Esta es una de manera cronológica, las técnicas que se estarán utilizando, por ejemplo, cuando se hace algún tipo de evaluación, cuando lo aplicaste, se sabe incluso, no sé, digamos, si iniciamos con la aplicación de entrevistas, bueno, ¿cuándo se aplicaron esas entrevistas? ¿A quién se aplicaron esas entrevistas? Tiene que ver con todo esto, tiene que ver con esta cronología, tiene que ver con esto que está justamente, tiene una metodología lo que estoy haciendo. Bueno, yo apliqué una prueba, no sé, de ansiedad. Este, apliqué una prueba de ansiedad.
o primero realicé la entrevista, ¿no? Una vez que tuve la entrevista, entonces empecé con la aplicación de pruebas, empecé con la prueba de Macover, empecé con el Vender, después di continuidad con el WIS, después, no sé, entonces tiene que ser integrativo y entonces tiene que tener una cronología lo que yo esté haciendo, ¿no? E incluso aquí es como considerable anotar esta parte de la fecha. ¿Por qué? Porque es importante, porque nos da cuenta a que nosotros estamos haciendo ese trabajo, a que no es alguien más que de repente yo le dije, oye, ¿sabes qué? Aplica esta prueba y yo luego vengo y la interpreto. Si yo hiciera eso, me estaría perdiendo la parte más rica de las evaluaciones, porque la observación es fundamental en esta parte de las pruebas, es vital la observación, todo esto que yo voy a hacer. Eh, e incluso desde esta parte de poder aprenderte las instrucciones y darlas de manera clara. O sea, no es que llegues y leas y le digas, ah, bueno, dibújame, quiero aquí, a ver, voy a leer, aquí tienes que hacer esto y después tienes que hacer esto, ¿no? O sea, más bien en este sentido es que yo me aprenda las instrucciones de manera clara y que le queden claras, válgase la redundancia, que le queden claras a él o la paciente, ¿no? Que sepa lo que tienen que hacer, pero no leyendo, porque si no, entonces incluso en eso se corre como ese sesgo en la aplicación de estas pruebas. Y sobre todo cuando no soy clara, cuando no soy objetiva, cuando no logro comunicarme adecuadamente. Dentro de esta parte, pues algunas sugerencias que se deben como plantear en estos escenarios, pues precisamente tiene que ver con esto. Cuando estamos trabajando con adultos, se sugiere, e incluso en las pruebas, ¿no? Te dice que hables de usted. Cuando nosotros estamos hablando con adultos, sí, sí se sugiere que por supuesto lo hagamos de usted. Sobre todo, bueno, ya si el paciente o la paciente te dice, no, no me hables de usted, háblame de tú, bueno, pues ya se puede ir como mediando, ¿no? Pero hay personas a las que no les gusta que se les hable de tú. Cuando estamos con niños, cuando estamos con adolescentes, entonces ahí sí puedes hablarle, te voy a pedir, y ya no sería ese, le voy a pedir por favor, no. Más bien sería, te voy a pedir por favor, que dibujes una figura humana, ¿no? ¿Cómo? Como tú quieras, ¿no? Solamente dibuja esta figura humana, ¿no? Y en este sentido, pues te decía que es como muy importante esta parte de la observación, porque tiene que ver, incluso en esta parte de la observación, nosotros tomamos en cuenta aquí la parte del examen mental, porque entonces yo voy a empezar a ver cómo es su memoria, ante eventos pasados, si llega temprano, si llega alineado o no. eh, También, si, qué tanta conciencia tiene, que es muy activo, no es muy activo, es un poquito más lento, un nivel de inteligencia estimado. Entonces, en este sentido, por supuesto que cobra relevancia esta parte de la observación, ¿no? Y creo que es fundamental, incluso más que las mismas pruebas, ¿no? Porque es lo que es una herramienta adicional que te está diciendo cosas extras aparte de. Por otro lado, pues es importante evitar los juicios, ¿no? No sé si de repente en este sentido llega eh, los juicios personales, ¿no? Es que llegó de esta manera, no sé, llegó en short, pero yo no sé, o llegó no sé, a lo mejor venía en moto, ¿no? Y yo no sé que venía en moto. Y entonces, viene con el pantalón sucio. Se presenta de manera desalineada, es desorganizado su vocabulario, bueno, entonces no dar por hecho cosas que yo no sé, ¿no? Y entonces en este sentido, pues precisamente tiene que ver con esta parte de evitar juicios personales, de acuerdo a lo que yo crea, ¿no? Em, por ello es importante pues tomar en cuenta esta parte del el registro anecdótico, que donde se utilizará para mejorar todo lo que se va registrando, ¿no? Este, y bueno, por otro aspecto también está en esta parte de los antecedentes, eh, cómo se comporta, que precisamente aquí tiene que ver cuando nosotros realizamos como alguna prueba, cómo se comporta durante la prueba. O sea, si yo le digo que tiene determinado tiempo y entonces empieza rapidísimo o no le importa el tiempo y sigue como haciendo las actividades o empieza con diferentes movimientos en
su cuerpo, empieza a mirar a otros lados, empieza a sudar, está tambaleándose. Es todo esto, todos estos antecedentes forman parte, ¿no? Que sería ideal que nosotros observáramos cómo se está comportando antes. Eh, que cambió en este sentido también esta parte de los antecedentes, si nosotros estamos hablando en el sentido de que de repente llega un papá, una mamá y está preocupado por su hijo, por su hija, porque de un tiempo para acá ya no quiere comer, ya no quiere salir, se comienza a aislar, eh, ya no cambió sus hábitos. Entonces habría que investigar en esta parte de los antecedentes, habría incluso que investigar qué ocurrió antes de eso, qué evento ocurrió, o sea, a partir de cuándo se empezaron a notar estos cambios. Ah, bueno, es que antes era como muy alegre, le gustaba ir a patinar, le gustaba practicar básquet y entonces desde que perdió el campeonato, no sé, se me acaba de ocurrir, perdió el campeonato, ya no quiere ir, ¿no? Y entonces a partir de eso se ha encerrado en su habitación, ya no quiere hablar, por eso es importante esta parte de los antecedentes, ¿no? Es esto que incluso todas estas características que se conocen de antes, ¿no? ¿Cómo era antes de que se presentara esta conducta? ¿Cuándo la empecé a identificar? Y demás. Eh, Siempre es importante en este sentido, pues hablar, ir del pasado para poder integrarlo en esta parte presente, ¿no? Para poder contemplarlo. Eh, También es importante poder identificar esta parte de la dinámica familiar, porque pues eso como ya lo vimos previamente, o sea, eso incluso nos va a dar cuenta de qué está pasando con este adolescente, con este niño, cómo es su dinámica, hay reglas, no hay reglas, hay límites, hay alguien que esté pendiente de los cuidados, hay alguien que no esté pendiente de los cuidados, entonces, bueno, pues es importante también este límite. Por otro lado, pues también aparece esta parte de los resultados, y en esta parte de los resultados es importante tomar en cuenta que debe ser los resultados se deben de presentar de manera breve y se debe tomar en cuenta pues precisamente la historia, ¿no? O sea, de manera breve, bueno, se identificó que dentro de la etapa del desarrollo en el aspecto emocional se encuentra de esta manera, en su desarrollo físico se han notado dificultades con la coordinación motora y así, como cada aspecto se van a ir como integrando en esta parte de los resultados. Y finalmente llegamos a la parte de las conclusiones, ¿no? Dentro de estas conclusiones, pues precisamente es dar respuesta a este motivo de la evaluación y debe ser de una manera clara, por supuesto debe de ir de lo general a lo particular, ¿no? Y deben ser integrativas, como decía al inicio, ¿no? No puede ser un informe donde solamente esté diciendo, bueno, apliqué esas tres pruebas y entonces en estas tres pruebas, en esto encontré eso, no tiene que ser de manera integrativa, ¿vale? Finalmente, pues precisamente en esta parte tenemos que encontrar las recomendaciones. Las recomendaciones pues siempre deben ser claras, deben ser específicas, deben ser funcionales para los padres, para la escuela y en este sentido es eh, saberles dar después de esto, porque al final cuando tú aplicas una prueba, bueno, mira, esta prueba es para conocer si hay si hay, es para descartar, no sé, la depresión, es para descartar la ansiedad, ¿no? Los índices, qué tan altos están nuestros índices en cuanto a la depresión, ¿no? Y poder ver cómo, si puede ser, por ejemplo, funcional la terapia o necesitas medicamento, ¿no? Necesitas acudir con un especialista, necesitas ir al psiquiatra para dar continuidad al tratamiento. Entonces, en este sentido, las recomendaciones deben y siempre debe ir como esta devolución de información. Finalmente, encontramos con esta parte del cierre formal. Dentro de esta parte del cierre formal, por supuesto que debe ser de una manera estructurada y que garantice que es un informe ético, útil y profesional. En este sentido, por eso se habla de esta entrevista de devolución. ¿Y qué es esta parte de la entrevista de devolución? Es todo esto que encontré, entonces ahora te digo. Y entonces te digo, mira, ¿sabes qué? Sería bueno
que comenzaras como, como tu proceso terapéutico de acuerdo a esto que se encontró en este informe, pues sería el tratamiento adecuado sería este, o mira, ¿sabes qué? Si necesitas ir ¿saben qué? Si necesitan llevar a su hijo o a su hija con el psiquiatra, ¿no? Precisamente para hacer una evaluación más detallada de otros aspectos. Entonces, en este sentido, pues es importante dar incluso esta parte de la entrevista de devolución, porque no es solamente vengo, aplico pruebas y entonces ya ahí está su informe y lléveselo. No, más bien incluso todavía hay una sesión adicional donde se hablará de esta entrevista, de la devolución de esta información. Y bueno, pues básicamente, como te he mencionado, o sea, tiene que ver esta parte de los informes. Ahorita ya lo iremos como viendo de manera más rápida. Creo que trate de hacer como en síntesis de esta parte, pero siempre en los informes debemos de ser claros, debemos de ser objetivos. Eh, eh, este es, en los informes, pues precisamente son estas herramientas de comunicación para los papás, para los docentes, para los profesionales. Como te decía, ¿no? Es importante poder utilizar un lenguaje comprensible, definido y por supuesto concreto, ¿no? Que sea digerible para los papás, para quien lo va a leer. Evitar tecnicismos innecesarios, siglas sin explicación y ambigüedad, ¿no? Porque si nosotros si tal vez lo va a leer otro colega, si tal vez es otro psicólogo, bueno, pues puede entenderlo, pero si es solamente los padres, pues aquí entraría como en esta parte. Es también esta parte de la redacción de una manera clara, con una utilidad del informe y proteger la ética profesional, ¿no? Y aquí entra a evitar estos incluso juicios, ¿no? O esta percepción de lo que yo pueda tener. Dentro de la redacción clara y objetiva, pues bueno, pues cuáles son estos principios básicos, describir los hallazgos con base a datos verificables, evitar juicios de valor, opiniones personales, que era lo que ya te mencionaba, fundamentar las conclusiones en pruebas, en entrevistas y en observaciones, ¿no? Es fundamento esto de acuerdo a la metodología, de acuerdo argumento esto porque conozco de la prueba, ¿no? Y por supuesto, aprender a separar los resultados de su interpretación. Eh, Separarlos claramente para una integración, no solamente, no es, bueno, sé que en esto me dijo esto y en esto salió esto y en esto, no, es como voy separando un poco esto y a partir de esto, entonces tengo un mapa más completo de la persona. Creo que ya no sé si, no recuerdo si mencioné incluso la importancia de los genogramas en esta parte de los informes, porque nos pueden incluso ayudar a conocer si en algún momento, no sé, por ejemplo, hay un patrón que se está repitiendo, ¿no? Entonces, es importante porque incluso nos ayuda a conocer la dinámica, a saber con quién se lleva mejor el menor, cómo van sus relaciones de la familia. Entonces, integrar algún genograma o familiograma sería ideal. Dentro, pues ya de las recomendaciones prácticas y estos criterios éticos, pues está obviamente la claridad, la objetividad y hacer como buenas prácticas. Desde las frases cortas, directas, bien organizadas, cuando yo voy a aplicar como una prueba, entonces tienes que hacer esto, te voy a pedir que hagas esto, ¿no? O sea, desde incluso memorizarme las instrucciones y que sean de manera clara. Describir conductas observables, no etiquetas personales, por supuesto, uso de un lenguaje técnico explicado y accesible, y la organización lógica de los contenidos, los antecedentes, la evaluación, los resultados, la conclusión, todo ello que ya hemos estado hablando, y una redacción clara y objetiva que asegure que el informe es útil, ético y comprensible, aunque creo que esto ya lo habíamos como puesto. Y bueno, pues obviamente en esta parte de la presentación de resultados, pues son aspectos esenciales, que tiene que ver con la integración de las pruebas, de las entrevistas, de una visión global y contextualizada, por supuesto, del niño, de la relación con el motivo de consulta, y de la relación que tiene, cuál es el objetivo de realizar estas pruebas, bajo cuál fue el argumento para poder aplicarlas, ¿no? Y por supuesto, pues el uso del lenguaje claro, comprensible, eso es de lleno,
Y los resultados no deben limitarse solamente a cifras, sino a una explicación significativa, clínica y funcional, ¿no? Que te decía, tiene que ser integrativa en este sentido. Eh, pues ¿qué es lo que incluso se puede llegar a interpretar en los resultados? Pues el análisis de las fortalezas, de las dificultades, la comparación de las normas, de los criterios psicológicos, la relación entre los resultados, la conducta observada, el contexto, las explicaciones clínicas accesibles para los padres y para los docentes, y una correcta interpretación que da sentido a los hallazgos y una orientación que va a orientar una toma de decisiones de acuerdo al tratamiento que se va a dar, ¿no? Precisamente en esta parte de las recomendaciones y del cierre del informe, siempre debe ser basado directamente en los resultados obtenidos, deben ser específicas, prácticas y contextualizadas, ¿vale? Integrativas, dirigida a las familias, a las escuelas, a los profesionales, según para quien sea, y debe ser éticamente responsables y realistas. El informe cierra con una síntesis integrando, en resumen, los hallazgos, las conclusiones, los pasos a seguir, facilitando la intervención y el seguimiento, que es algo que pues previamente ya te había hablado, ¿no? Como de manera detallada que se hace como en cada aspecto. Obviamente, cuando nosotros hablamos del manejo de la retroalimentación con padres y con las escuelas, eh, te decía yo en algún momento, ¿no? Es importante tener claro qué tipo de información, ya hice mi evaluación, ahora, ¿para qué le va a servir de esto en el manejo de esta retroalimentación, ¿no? Es tener claro que no es solamente entregar un informe, sino explicarlo, dialogar, que era lo que te decía. Al final debemos tener como una sesión de entrega de resultados, donde digo, mira, encontré esto, porque no es solamente aquí está el informe y ya. Incluso se debe dar como esta comunicación, debe ser de manera clara, de manera respetuosa, esta parte, esta integración. Y obviamente eso va a favorecer la comprensión y el uso práctico de los resultados, y una retroalimentación adecuada va a transformar el informe como una herramienta de intervención, ¿no? Con los padres es importante tener como este uso accesible, es explicar los resultados, desde un enfoque pues empático y entender, bueno, esta es la propuesta de trabajo, ¿no? Ya identificamos como todo esto, bueno, entonces esta es la propuesta de trabajo, este sería el seguimiento que hay que hacer, estas son las recomendaciones, ¿no? Porque al final acuden a ti como, porque tú eres el especialista, tú eres el o la especialista en estos temas y entonces tú vas a dar como el tratamiento adecuado a ello, ¿no? Dentro de la escuela, pues, ¿cuáles son como estas recomendaciones? Incluso se pueden dar como recomendaciones prácticas, sencillas que se puedan dar específicamente, no sé si estamos hablando de niños que les cuesta trabajo, que no tienen poca tolerancia a la frustración, que no saben seguir indicaciones, bueno, entonces podríamos decir, bueno, dentro de la escuela es importante que se maneje el trabajo colaborativo con compañeros y hay cosas, porque de esta manera, pues, es cuando ya estamos hablando del tratamiento, estamos hablando de un trabajo colaborativo, ¿no? No solamente lo que viene y hace en sesión, porque solamente nos vemos una vez a la semana, sino más bien es lo que hace en la escuela, lo que hace en casa, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de esta buena retroalimentación? Bueno, pues las estrategias como clave es importante tener entrevistas estructuradas y dar devolución de ello, usar ejemplos concretos, así como acuerdos de acción conjunta, ¿no? Que es lo que te decía, que precisamente es como proponer estas alternativas de trabajo, y entonces es un trabajo en conjunto, donde no solamente es el trabajo que vienes y haces conmigo como terapeuta, sino es el trabajo que haces en la escuela, es el trabajo que haces en tu casa. Y pues a partir de esto se va a crear una mayor coherencia entre la familia, entre la escuela, ¿no? Y hay una concordancia. Bueno, ya sé que tengo que, si de pronto dice que quiere una cosa, pues le voy a decir, ¿sabes qué? Dame oportunidad, ahorita te lo doy, ¿no? Precisamente para ir como trabajando con esto. Y pues obviamente va a fortalecer estas relaciones colaborativas. Dentro, pues ya para finalizar un poco con esta parte, básicamente tiene que ver con los casos clínicos y con pues sus análisis, con su discusión, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos dentro de estos análisis clínicos? Pues son estos estudios que son una herramienta clave para la formación y la práctica clínica. ¿Qué nos aportan? Análisis de las situaciones ya sea reales, simuladas,
una integración de datos emocionales, de datos cognitivos, de datos conductuales, así como la comprensión del contexto familiar, escolar y social. Y la formulación y justificación de las hipótesis y de los diagnósticos, ¿no? En estos estudios de caso, en estos análisis de discusión, pues es lo que nos va a ir como dando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, pues dentro de esta parte tenemos, en la parte de la supervisión de prácticas profesionales, es importante siempre tener un proceso continuo de formación y guiado por un profesional experimentado, ¿no? Como te decía, de pronto salimos de la carrera y entonces no me puedo dedicar directamente a dar terapia o me gustaría, pero entonces antes de eso necesitaría a lo mejor un coaching. A lo mejor ya tengo diferentes diplomados, pero siento que todavía como me faltan herramientas y entonces dentro de estas prácticas, bueno, lo puedo hacer, puedo pedirle a algún especialista que tenga que ver incluso con el área, ¿no? Si yo soy como de corte psicoanalítico, si yo soy de corte cognitivo, si yo soy de corte humanista, entonces tendría que buscar a alguien que me asesore en mi práctica, ¿no? Y que me pueda ir como guiando en este sentido. ¿Cuáles serían las funciones principales? Pues asegurar el uso adecuado de las técnicas, de los instrumentos, evaluar incluso el desempeño clínico, orientar la elaboración de los informes psicológicos, porque como te decía, no es solamente lo elaboro y ya y de manera desorganizada, o sea, tiene que ir de manera integrada, ¿no? Y que pueda ser comprensible y donde no solamente estoy de acuerdo a bueno, hizo así la casita, entonces, de acuerdo a esa interpretación que se hace, no, es como de manera integral. Por supuesto que también es como, incluso es esta parte de ese apoyo emocional y profesional, ¿no? Porque incluso podemos caer y encontrarnos en escenarios donde, híjole, ya no sé qué hacer con esta situación. Y por supuesto, bueno, pues eso va a favorecer el desarrollo de nuestras competencias clínicas y el ejercicio, sobre todo ético, en nuestra práctica. Básicamente, con esto terminaríamos nuestra sesión. Espero haber sido como lo más clara posible. En esta parte del informe, pues no dejemos de lado la importancia que tiene incluso esta parte ética, ¿no? Si yo no sé, no me aviento a hacer cosas que no sé por qué estoy trabajando con otro ser humano, ¿no? Y creo que no se vale jugar con la vida, no se vale jugar con los sentimientos, no se vale jugar con esa persona que está depositando su confianza en mí, ¿no? Porque cree que yo soy un profesional, ¿no? Entonces, creo que si nos falta entender algunas situaciones, si nos falta práctica, si nos falta experiencia, entonces no es como, no se trata de venir y echar a perder y echando a perder se aprende porque no es la forma, ¿no? Tendría que tener una experiencia en estos ámbitos para poder llevarlos a cabo. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Espero que haya sido como muy clara. Recuerda que siempre al final de cada video te dejo ahí como en la bibliografía algunos documentos, algunos libros, e incluso hay por ahí un ejemplo, un manual para elaborar informes psicológicos. Entonces sería muy bueno que le dieras ahí como la leída si ya estás como en esta parte, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias.